Hola, bienvenidos al podcast Desde Casa en Cuarentena de Últimas Noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es miércoles 11 de agosto y este es un nuevo episodio. Conversaremos con el internacionalista Luis Quintana sobre la geopolítica mundial en medio de la pandemia y les compartiremos el tema Mil Maneras de Morir interpretado por sus compositores. Quédate con nosotros. Te mueres de frío, te mueres de miedo y del corazón. La pandemia por la COVID-19 llegó y se extendió por el mundo en este 2020. La mayor parte de la población mundial se encuentra confinada y en este contexto van ocurriendo eventos económicos, sociales, políticos, naturales que afectan nuestra realidad. Para tratar de entender un poco cómo se mueven y se conjugan estos hechos en el tablero global, vamos a conversar con Luis Quintana, profesor de Relaciones Internacionales de la UCB. Hola Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti. Fíjate, en un contexto global de confrontación de las grandes potencias aparece la pandemia. Hubo señalamientos de unos a otros al principio sobre el origen del virus. ¿Cómo incide la pandemia en este contexto? ¿Qué efectos tiene o podría tener? Por ejemplo, ¿esta situación hubiese sido similar sin la pandemia o de verdad este hecho es determinante en el devenir de los acontecimientos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la pandemia tiene unos muy evidentes efectos desde el punto de vista sanitario. No solo por la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, sino porque efectivamente pone una presión muy grande sobre los estados y los servicios de salud que están dispuestos para atender las eventualidades de este tema normalmente. Entonces se han visto exacerbadas, socavadas y superadas también, por otra parte, las capacidades nacionales para atender un fenómeno tan masivo como este, y evidentemente eso ha puesto en crisis a muchos países. La otra dimensión es la económica, bueno, porque por primera vez en la historia la economía se ha tenido que detener producto de la pandemia, producto de forzarnos a mantener el distanciamiento social a nivel prácticamente planetario, y evidentemente esto ha causado estragos porque, bueno, se paralizan procesos productivos de forma masiva en muchos países y esto evidentemente implica una contracción económica prácticamente generalizada. Y bueno, y también están los efectos geopolíticos. Ahí yo lo que creo es que, atendiendo a tu pregunta, creo que con las confrontaciones geopolíticas que habíamos visto antes de la pandemia se han exacerbado. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos y de China. Justo antes de la pandemia, Estados Unidos y China lograron un acuerdo para poner fin a la guerra comercial. Pero bueno, esa guerra comercial ha continuado por otras vías, no solo por la acusación pertinaz del presidente de Estados Unidos de acusar a China de ser el origen del virus y la propagadora del virus, sino también porque se ha expresado de múltiples maneras en el terreno diplomático, en el terreno económico. La guerra comercial no ha terminado y más bien se han exacerbado las medidas que tanto Estados Unidos hacia China como China a Estados Unidos han venido adoptando para hacerse contención mutua. Y eso evidentemente afecta no solo a estas dos grandes potencias, sino que, bueno, siendo estas las dos principales economías del mundo, pues afecta a todo lo demás. Y las confrontaciones o las suspicacias que hay en Estados Unidos, por ejemplo, con la supuesta injerencia de Rusia en sus elecciones presidenciales, también son cosas que vienen, de hace mucho tiempo, de hace varios años, y se exacerban en unas circunstancias donde hay una tensión ya de por sí muy importante de toda la clase política por el tema de la pandemia y por todas las consecuencias que ello genera, y a eso le añadimos todas las confrontaciones geopolíticas que se han venido exacerbando y tensionando mucho más esas contradicciones en estos últimos meses. Así es. A esta relación entre las potencias, principalmente
bueno, Rusia, Estados Unidos y China, se suma el tema de la vacuna, ¿no? Pareciera haber una carrera por quién la saca primero. ¿Cómo lo ves? Y eso también es una expresión, ese es el tema de la vacuna, es una expresión también de una lucha geopolítica. Bueno, ¿cuál es la lucha geopolítica en este caso? Bueno, es una lucha de reputaciones, de prestigio. Quien saca primero la vacuna, ese supone un país que tiene condiciones de fortaleza sanitaria, de fortaleza en temas de investigación y ciencia y tecnología, y evidentemente están mostrando su músculo internacional para dar respuesta a un fenómeno global. Y allí están involucradas muy fuertemente la inversión pública, la inversión de los estados a laboratorios públicos y privados que por distintas vías vienen investigando y vienen probando distintas fórmulas para encontrar la vacuna. Rusia ya ha anunciado como la pionera de que tiene la vacuna, pero bueno, todavía falta el tema de la materialización, el permiso último que dan los estados y también las pruebas que se deben hacer de forma masiva en la población para inmunizarla. Entonces, bueno, allí varios estados están en esa competencia y eso no solamente se restringe a lo estrictamente sanitario ni al tema científico, sino también evidentemente es una expresión de una confrontación geopolítica. Así como lo vimos en su momento con la carrera espacial en la Guerra Fría, bueno, también lo vemos ahora, una especie de Guerra Fría, pero por obtener la vacuna que se supone sería, digamos, un gran aliciente a la gran crisis que vive la humanidad. Este año de pandemia, además, están planteadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pareciera que ya no es tan definitivo que Trump resulte reelecto, pareciera. ¿Cómo lo ves? ¿Qué efecto puede tener este evento, estas elecciones y su resultado en la región y específicamente en nuestro caso, en Venezuela? Bueno, yo creo que no hay que dar por descontado que Trump va a perder. Yo creo que Trump es un candidato tremendamente competitivo, es un muy buen candidato en el sentido de que da la pelea y da la pelea hasta el final, apuesta todo para ganar. Es un candidato muy duro de roer, muy fuerte como producto político electoral y utiliza todas las herramientas que están a su alcance para el triunfo y eso se demostró en las elecciones pasadas, que nadie por sentado que iba a perder Hillary y resulta que, bueno, efectivamente perdió Hillary Clinton y se confirmó el triunfo inesperado de Donald Trump. Yo creo que las encuestas, efectivamente, todas las encuestas indican una ventaja considerable del candidato demócrata de Joe Biden, pero Trump todavía, digamos, no ha puesto todos los caballos a jugar. Él va a apostar muy fuerte y va a ser una carrera dura, porque Biden además es un mal candidato. Biden es un político veterano, pero que no es un candidato que mueve las masas y que no utiliza y que además tiene muchos límites, no solo límites como candidato, sino que no utiliza las herramientas digamos, estrambóticas para atraer la atención y para atraer electores. Trump no tiene ningún prurito con eso y hace todo lo que está a su alcance, así sea vías tramposas y corruptas para poder lograr su objetivo. Biden en ese sentido tiene limitaciones, y se las impone sí mismo y se las impone su partido. Por otra parte, creo que elecciones siempre generan mucha expectativa en la región latinoamericana y Venezuela tiene muchas razones, por supuesto, para tener muchas expectativas. Si gana Trump, creo que bueno, podemos esperar una agudización de la línea de conflicto que hemos venido experimentando hasta ahora, un endurecimiento del bloqueo es esperable y no tendría la contención electoral que da la expectativa de ser reelecto, porque sería su último mandato. Creo que esa limitación de contenerse con medidas políticamente correctas desde el punto de vista de Estados Unidos podría suponer eventualmente que ese endurecimiento tuviera otras expresiones distintas a las que hemos venido experimentando hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Trump puede ponerse mucho más duro, que Trump puede con otras estrategias que ahora no ha tocado con Venezuela. Creo que Biden, por el contrario, sería muy interesante en el sentido de que creo que abriría las puertas a un proceso de negociación, pondría a disposición las sanciones como mecanismos de intercambio político
a través de una negociación estratégica. Creo que allí la tendencia de los demócratas y en particular de Biden y de su equipo es más o menos la modalidad que se utilizó en su momento con Irán, con el pacto nuclear. Propuso a Irán que Irán desmantelara progresivamente su plan de desarrollo nuclear y como contraprestación Estados Unidos mantener las sanciones. Creo que eso es un uso mucho más inteligente, mucho más político de las sanciones que el que hace en el caso de la administración de Trump. Entonces, bueno, en términos generales debemos esperar que Biden, en términos muy generales, una relación más constructiva con América Latina, más centrada en los temas económico-comerciales, también como parte de un pulso geopolítico y económico con China para el control de la región, que en este momento la controla de China, y por otra parte, en relación a Venezuela, si bien Biden va a seguir buscando la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, creo que la estrategia que utilice y las tácticas que va a utilizar para promover esa salida van a ser lo que se llama en el internacional, utilizando la estrategia del smart power, es decir, la combinación de mano dura con mano blanda, y la mano blanda viene con diplomacia, viene con negociación, viene con política, con iniciativas políticas, y creo que eso es lo interesante para Venezuela. Mira, Luis, no puedo dejar por fuera, yo sé que está fuera de este contexto que te he preguntado, pero recientemente los acontecimientos que se están dando en Líbano, se produce el anuncio de la renuncia del primer ministro del Líbano, y bueno, esto es al menos llamativo porque hace una semana, menos de una semana, se dio la explosión que ocurrió en Beirut y luego se desarrollaron unas manifestaciones y de pronto aparece esta renuncia, parece parte de, bueno, de estos eventos importantes que ocurren aceleradamente en este contexto global. No sé si tienes alguna consideración al respecto. Sí, bueno, el Líbano viene sumido en una crisis muy profunda desde hace mucho tiempo. El Líbano tiene 3 grandes comunidades religiosas que expresan institucionalmente el Estado. Tienes a los cristianos maronitas, tienes a los sunitas y tienes a la comunidad propiamente chiita, que son musulmanes, los últimos. Y esa confrontación, bueno, ha traído desde hace muchos años guerras civiles y confrontaciones muy graves, y también las relaciones siempre muy tensas con el Estado de Israel y Hezbollah, que es la milicia que trabaja o que opera desde el sur del Líbano y que también opera en el conflicto con Siria. Entonces, bueno, en el caso del Líbano ha venido sucediéndose una serie de crisis políticas en los últimos años. Es un régimen parlamentario y que depende de la construcción de alianzas y de coaliciones muy frágiles, que han dado como resultado primeros ministros que han durado muy poco, que han venido renunciando, que no han podido consolidarse en el poder, y bueno, la falta de país y de la capacidad de ejecutar políticas públicas ha venido generando olas de frustración que se vienen expresando en protestas muy fuertes en los últimos años. Y bueno, lo que hemos visto ahora es que, bueno, a partir de la situación de la propia pandemia, del confinamiento y de la explosión terrible que ocurrió la semana pasada, pues esto ha venido exacerbando los ánimos de la población, que bueno, que uno de los costos colaterales es justamente esta renuncia, pero insisto, la renuncia no es algo nuevo. Los primeros ministros en el Líbano, desafortunadamente, duran muy poco, entre otras cosas porque sus coaliciones son muy frágiles y también porque la presión popular últimamente ha sido muy fuerte. Perfecto, bueno, agradecemos por estas importantes consideraciones que nos ha hecho Luis Quintana, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, Luis. Los compositores venezolanos Servando Primera y Yasmil Marrufo publicaron en YouTube un video interpretando la canción Mil Maneras de Morir, un bello tema de su autoría y que recientemente se estrenó en el álbum que lleva por nombre 13 del artista colombiano Andrés Cepeda. Esta canción Cepeda la interpreta junto a la también artista colombiana Messier Periné. Los vamos a dejar con el sonido completo de este video para que escuchen el cuento de la historia directamente por Yasmil y Servando. Y seguido escuchen la canción Mil Maneras de Morir. Disfrútenla. Hola, somos Servando Primera
Y Yasmín Marrufo por acá. Hemos tenido la invitación de nuestra querida amiga Claudia Abraham. Claudia nos pidió hacer canciones que han grabado otros artistas. En esta ocasión escribimos una, Servando y yo, se llama Mil Maneras de Morir. Mil Maneras de Morir, bueno, la compusimos ya hace un buen rato, como 10 años más o menos, pero apenas la acaban de grabar ahorita de una manera majestuosa nuestros queridos Andrés Cepeda, junto a la banda Messier Periné, allá en Colombia. Claudia nos sugirió que comentáramos un poquitico de cómo había nacido la canción. Sí. Y esta canción, como dijimos, fue hace ya como 10 años que la hicimos, más o menos. Nació a raíz de una idea que tenía Yasmín. Me llamó por teléfono, me dice Servando, él iba manejando y me dice... Por la 104, recuerdo. Sí, la 104 en las 3:32 de la tarde exactamente. No, en serio, más o menos sí, ahora. Y nada, bueno, recuerdo que me dice Servando, tengo una idea para que hablemos de las formas que hay de morir, que obviamente ninguna es bonita, pero puede que haya una que valga la pena, y bueno, está ahí. Surgió esta. Hay mil maneras de morir. Te mueres de hambre, te mueres de frío, te mueres de miedo y del corazón. Te mueres de risa, te mata la prisa, en la ducha al resbalar con el jabón. Mueren inocentes, mueren por valientes, como Víctor Jara y Jaime Garzón. Pero yo solo me puedo morir si me llegas a negar tu corazón. Yo puedo morir solo por ti. No hay otra forma más hermosa de vivir. Si tú también mueres por mí, mueres por mí, mueres por mí. Hay mil maneras de morir. Que te parte un rayo, volando un papagayo, o porque cruzas la calle sin mirar. Matan estudiantes y hasta gobernantes, solamente porque dicen la verdad. Mueres en la guerra al defender tu tierra, o si cruzas ilegal por la frontera. Pero yo solo me puedo morir si me llegas a pedir que no te quiera. Yo puedo morir solo por ti. No hay otra forma más hermosa de vivir. Si tú también mueres por mí, mueres por mí, mueres por mí. Yo viviré muriéndome por ti. Forma más hermosa de vivir. Si tú también mueres por mí, mueres por mí, mueres por mí, mueres por mí, mueres por mí. Hay mil maneras de morir. Y se acabó. Llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado.
Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchennos por iVoox, Apple Podcast y Google Podcast, así como por nuestras redes sociales @unoticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.